derecho de protegértelo, de tutelártelo, es un derecho. Pero cuando salen hacia afuera, hacia otro país, entonces lo que protege son esos acuerdos que han hecho los países recogidos en un solo documento, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tienen casi todos los países que ratificaron esta declaración, que constituyen entonces una promesa de esos países. En cualquiera de esos países donde tú te encuentres, te van a garantizar esos derechos que ellos tienen. Y poníamos como ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la salud, un conjunto de derechos. Y por eso están clasificados en generaciones. ¿Por qué clasificados en generaciones? Porque en primera generación se pusieron de acuerdo entre una cartilla de derechos que querían garantizar. Hubo otra época que evolucionaron y comenzaron a observar, espérate, nosotros tenemos que tomar más derechos y protegerlos también. Y entonces fueron incluyendo derechos, por eso hay primera generación, segunda generación, quinta, sexta generación. Pero que hay derechos fundamentales, hay derechos humanos que requieren prerequisitos para su cumplimiento y otros que no. Y explicaba, por ejemplo, el derecho al voto es un derecho universal, es un derecho humano, pero es un derecho humano que también es un derecho fundamental. Y como derecho fundamental y derecho humano, cuando tú estés en un país fuera del tuyo, tú tienes que cumplir con un conjunto de requisitos, incluso en el tuyo. Porque en el país nuestro, yo nazco aquí hasta que no cumplo los 18 años, no tengo la acta de nacimiento, la cédula y todo el proceso de registro, yo no puedo acceder a eso, aunque yo tenga mayoría de edad. Pero así mismo, cuando voy a otro país, tengo que cumplir con un conjunto de requisitos, nacionalizar, mi residencia, todo lo que pide ese país, para luego entonces poder acceder a ese derecho universal recogido en la Declaración de Derechos Humanos, para poder acceder al voto, que es un derecho universal. El señor quería decirme. Sí, en ese mismo orden, discúlpame que lo estoy grabando, sí, no. En ese mismo orden, conocemos todos que existe la Asociación Nacional de Derechos de los Derechos Humanos. Sí. Y a veces, yo en lo particular me siento indignado cuando los representantes de los derechos humanos provinciales están alegando esos derechos que tienen ciertos individuos que han violado el derecho a la vida a otros. Entonces yo digo, ellos no respetaron el derecho a la vida de otros, pero sí la Asociación de los Derechos Humanos quiere preservar la de ellos. Entonces yo entiendo que una persona que viola los derechos humanos a otra persona pudieran ser violados lo de él sin apelación. Dígase, cuando una persona le quita la vida a otro, violando el derecho a la vida, aunque todos merecemos tener la defensa de un abogado, pero yo creo que es injusto que una persona que viola el derecho a la vida a otro le sea perdonado porque existe una asociación que cuida los derechos humanos a los violadores, a los asaltantes. Entonces, a una persona, con todo el perdón que se merecen, un violador que viola a una niña, violando todos sus derechos, pues sea perdonado, porque hay que preservar los derechos de un violador que violó, mató, estranguló, como el caso pasado de esta semana, de una niña de San Cristóbal. El violador la mató, la escuartizó, la metió en una funda y la botó. Y hoy los derechos humanos están exigiendo que sean preservados los derechos humanos de ese violador. Eso es complicado, pero voy a intentar explicarlo. Sí. Lo voy a explicar desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva humana, como padre que soy, que me traslado al escenario de que le hacen a un niño mío, pues busco una metralleta, un tanque de guerra y borro el apellido de esa familia. Se lo lleva todito. Una cosa es que el ser humano y otra cosa es la derecha. Porque si no viviéramos en un desorden, ¿no? Por eso se creó la estructura de Estado para mediar. Los derechos humanos, yo no tengo ninguna cercanía con esa asociación, pero entiendo que más o menos lo que hacen es lo siguiente. Sabemos que esa niña se le violaron todos sus derechos. Él tiene que pagar por esa violación cuando se encuentre en prueba de que él la violó y que por muchas cosas parecen ser y luego no son. Pero vamos a suponer que son. Él tiene que pagar por eso. Ahora, ¿qué dice el estamento jurídico de la República Dominicana? ¿Tiene derecho a la muerte aprobado? No, Ok, aquí no está contemplado el derecho a la muerte. Entonces,
¿Qué tiene que pelear la asociación, la cosa de las Preservar su vida. Preservar su vida, ¿por qué? Porque no es una de las prerrogativas jurídicas que tengan como pena la Pero él no preservó la vida de su víctima. Sí, pero una cuestión, escúchame, yo estoy hablando de derechos. Ah, de derecho. Desde el punto de vista legal. Sí. Recuerda que esta parte de los derechos humanos es muy amplio. Y eso tú sabes que es transversal. Impacta muchas áreas. Entonces, en esta parte lo estamos delimitando a la persona con discapacidad. Ah, bueno. Que es lo que estamos aquí en la conferencia bien. Pero sin salirme del tema, un violador tiene una discapacidad mental que en los tribunales su abogado va a querer alegar la discapacidad mental de su cliente para preservar su vida. Dígase, una persona paciente psiquiátrico con discapacidad mental y en un momento de que su baja psiquiátrica mató 3, porque el tipo está muy fuera de lo normal, mató 3. En los tribunales no lo van a juzgar como una persona con discapacidad mental, sino que su abogado se va a adquirir, va a tomar la discapacidad mental de su cliente para preservar todos sus derechos. Bueno, primero, aunque no tenga discapacidad, la vida es un derecho que hay que garantizar. A nivel jurídico, la dignidad es un derecho que él violó y que hay que garantizar. Ya. La garantía procesal del derecho, tanto de derechos fundamentales como de derechos humanos, aprovechando para aclararlo, es algo que hay que garantizárselo jurídicamente. Porque nosotros somos un Estado, no somos una selva. Como Estado, él sintió que vivió en una selva, la persona que cometió el hecho. Y como vivía en una selva sin límites, hizo una desproporción en su capacidad para accionar. Nosotros no podemos compararlo. De lo que usted me dice, yo comienzo a imaginarme que esa persona pudiera tener rasgos de psicopatía. Aquí hay alguna persona que sea estudiante de psicología. Bueno, yo hice una especialidad en criminología. Porque una persona que cualquice a otra te está dando indicios. De psicopatía. Tiene 3 procesos importantes. Uno, que es la parte fática, o sea, cuando vamos al lugar y recogemos todo lo que sucedió sin hacernos ideas. Vemos que hay un celular en el suelo, que hay un cadáver, que tiene 5 municiones, recogemos todo eso sin hacernos ideas. Luego nos sentamos tranquilos en la casa. A hacer el análisis, el estudio. Entonces buscamos la teoría de la tipificación, o sea, ¿qué existe en derecho que pueda yo como defensor o como acusador apoyarme en eso? Y por último, con todo lo que yo hice en el escenario, la teoría de las pruebas. Que yo puedo utilizar para que le dé soporte al discurso que a nivel de la teoría jurídica yo construí. Si fuera una persona en condición de discapacidad, para volver al tema de lo que estamos aquí, desde la óptica de derechos humanos, esa Asociación Nacional de Derechos Humanos tendría que estar ahí para garantizar, primero, que la persona que presuntamente cometió el hecho, que tiene enajenación mental, en derecho la enajenación mental te dice que tú no eres consciente del daño que le está creando a una persona, que por ello es que te absorbe. La misma ley dice que ahora, como Estado, nosotros tenemos algo que va más allá, que, y esto es una interpretación mía, que no tiene nada que ver con el derecho. El Estado tiene una garantía principal, que es garantizar la integridad física e intelectual de la persona, tanto del asesino como de quien asesinó. Y si el asesino, porque tiene enajenación mental, mata a muchas personas, pues el Estado tiene que buscar la forma de recluirlo en un espacio para que no sea un peligro para él ni para la sociedad. Pero no hay condición de preso, no hay condición de que tenga que crear estamentos para que en el proceso el Estado garantice que tenga acceso a la medicina que necesita para que su enajenación sea tratada, a los profesionales que necesita para que esa enajenación sea tratada y además para garantizar y salvaguardar la integridad de la sociedad. ¿Me voy a entender? Lo que pasa es que Dominicana es especial. Muy especial. Eso no sabe. Sí, delito, perdón, solo para acotarlos. Dependiendo de la característica del delito que se presume que yo cometí, porque la ley plantea varios escenarios. Uno de ellos es que en la medida de coerción podrían el juez decidir que para garantizar que yo no me sustraiga del proceso, que es para eso las garantías, entonces
me llevan a un recinto penitenciario. ¿Para qué? Para asegurar que cuando me vayan a juzgar en la juicio del fondo, yo esté ahí, no me pueda sustraer. Tenga o no tenga discapacidad. ¿Qué debe garantizar los derechos humanos? Que lo garantiza el testamento, pero que a nivel de hecho no lo garantiza. Es que, aunque la ley de derecho penitenciario plantea que se debe hacer un proceso de segmentación y segregación, me explico, que se debe entender que tengo una discapacidad, que no puede en igual condiciones que los demás, tiene que buscar un espacio, ponerme aparte. En realidad eso no existe en las cárceles que yo conozco. En las cárceles que yo conozco no hay cubículos especiales. Hoy no lo hay en las escuelas para que tú puedas usar un baño correctamente. ¿Tú crees que en una cárcel donde se presume que voy a purgar una pena porque yo violé una norma va a haber eso? Pero bueno, seguimos soñando. Chela, sí. Tenemos desde el MESID, desde el CONADIS, tenemos acuerdos que ellos, que Cristian Creo también ha participado aquí con nosotros. Sí tenemos proyectos dentro de nuestro plan de trabajo desde extensión y servicio. También estamos promoviendo esta parte. Por lo menos ese es mi compromiso, que lo estoy haciendo desde la universidad y en todos los entornos donde me desempeño, donde me desempeño eso mismo. Tengo también, ahora mismo acabamos de implementar, UTESUR tiene un programa, UTESUR con la comunidad. Mi trabajo aquí es vinculación con la comunidad, desde extensión y servicio, y de los grupos de derechos humanos. Tenemos también intervenciones con el programa de UTESUR con la comunidad para hablar un poco de los derechos, ¿verdad que sí? Entonces, sí, estamos promoviendo, estamos sensibilizando, tratamos de hacer el trabajo lo mejor que podamos, pero hay cosas que se escapan de nuestras manos. Excelente su parte. Yo entiendo, y me disculpa, que este salón, donde estamos hoy, debería estar lleno de pacientes a quienes va dirigido el medicamento y no a los recetarios. Dígase, nosotros somos de alguna forma quienes convivimos con las personas con discapacidad, pero el necesitado del medicamento no conoce la dosis. Esto fue un banquete que yo le preparamos un equipo ellos son todos los estudiantes de la materia de derecho. Esto es solo para ellos, porque de aquí vienen grandes cosas. Yo tengo muchísima idea, muchos proyectos. De verdad que necesito el apoyo primero de la universidad, que creo que lo tengo, pero este es un banquete que ellos están comiendo ahora. Que mira que yo creo que nadie, no es por nada, pero el primer grupo que tiene esto, el primer grupo que les damos una conferencia. Y tengo 2 años impartiendo esta materia. Así que ustedes son muy privilegiados. Y con esta persona que tenemos aquí, de verdad que mucho mejor. ¿Alguna pregunta? ¿Me gusta una pregunta? No, pregunta hay. Viendo su capacidad de expresión y su interpretación del tema, usted, o sea, no sé si pertenece a alguna asociación, a alguna federación, porque veo que tiene muy buen manejo del tema, era un profesional y Dios te usa en la condición que Él te ha permitido para que lleve el mensaje. Entonces yo te pregunto si tú perteneces a alguna asociación o fundación que te ha capacitado para que tú puedas capacitar y llevar el mensaje, porque de verdad me gustaría, porque yo vivo en Baní y en Baní no hay quien pueda trabajar con personas con discapacidad que se quieren insertar al mercado laboral, que se quieren insertar a una vida normal, pero no conocen quién le diga, sí tú puedes, o ven que te vamos a orientar. Entonces, si tú perteneces a alguna asociación, me gustaría el contacto, porque tenemos mucho trabajo. Yo pertenezco a un movimiento asociativo de discapacidad a nivel nacional. Las competencias que hemos construido con el tiempo, además de la vivencia, es la oportunidad que hemos tenido con Mario Rosa de capacitación superior, maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, desde una perspectiva de los derechos humanos. Hemos impartido clases en varias universidades, precisamente este tema de derechos humanos, no desde la perspectiva de la discapacidad. Incluso cuando Sileni me regaló el privilegio de ser quien esté aquí con ustedes, tuve que reestructurar algunas ideas para poder incluir algunos temas que tienen que ver con la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos. Nosotros
me gustaría aprovechar, yo soy un aprovechado, Yo soy un aprovechado. Me gustaría tenerte presente el sábado 19 en el Mesón Suizo a las 5 de la tarde en una charla que vamos a tener sobre finanzas, donde me gustó que hay discapacidad financiera. Hay personas que están discapacitados totalmente. Hay personas que tienen cuadriplegia financiera. Sí, hay personas que están discapacitados no parcial, sino total. Y hay otros que están discapacitados mental, pero que sí tienen toda su movilidad. O sea que me gustaría, dentro de mi aprovechamiento, No, bien, vamos a ver cómo se lo organizamos. Además, todavía nos falta un tema con Sheila que es breve, es la parte de la persona con discapacidad auditiva. Entonces, este es chulísimo, de verdad, que nosotros aquí, mira, tengo la oportunidad, Emanuel, por favor, te puedes parar. Emanuel es estudiante de la carrera de informática, él se va a graduar ahora, él es una persona con discapacidad. ¿Tú le puedes explicar algo un minuto? ¿Cuál es tu discapacidad? Hola, buenas tardes, yo soy yo estoy estudiando con mi semana. Yo tengo 6 años estudiando en informática, pero por eso yo soy una persona discapacitada, yo no sé de pagar celular, pero ya es una conexión, lo voy a estar preparando, porque yo con la experiencia estaba muy avanzado, porque yo aprendí en mi carrera, yo quedo con mis ideas, haciéndome enfocado por eso, Gracias, Emanuel. Viste que estamos como universidad, nosotros sí damos esa oportunidad. Esa barrera que tienen muchas personas, que usted sube.